¿Qué onda? Bienvenidos al primer episodio del 2022, bienvenidos al primer podcast del año. Muchas gracias por darle play una vez más. Estoy feliz de poder estar haciendo esto otra vez. De verdad deseo, antes que nada, que hayan pasado un fin de año bien bonito, una Navidad bien bonita, un diciembre bien padre, que la hayan pasado con sus familiares o con las personas que más amen en este mundo. Y si se la pasaron solitos también, qué chingón. Si se la pasaron nada más con una persona también, qué padre. Si se la pasaron en multitud, también bien padre. Bueno, igual no tan padre si se contagiaron de COVID, igual que yo. La neta me río porque pues ya pasé por esa situación, pero oigan, no, ya de verdad, hablando un poquito como más en serio, o sea, me río como de nervios, la neta. Hablando de este tema del COVID, si tú estás atravesando por esto, de verdad deseo que te sea lo más ameno posible, en serio, porque de verdad no es de creer la cantidad de gente que se está contagiando ahorita de COVID y de la variante esta de Omicron y así. Yo estuve enfermo hace unos días, hace pues ya casi una semana más o menos, no sé cuándo estés escuchando esto, pero bueno, a partir de que subí este podcast, pues ya tiene más o menos como una semana y cachito que ya di negativo a la prueba y que ya me siento bien, o sea que ya no hay ningún tipo de síntoma. Yo creo que la verdad, tener las vacunas ayuda un chingo a que esta enfermedad, pues la neta, este virus no te pegue tan recio. La neta, a mí me trató súper bien. La neta fue muy, muy, muy amable conmigo porque solamente tuve uno que otro dolorcillo de cabeza. Enfermo, así, neta, que estuve reposando. Fue como una semana, la neta, fueron como 7 días. Me trató, les digo, bastante bien porque solamente hubo repentinos como dolores de cabeza. Eso sí, traía el cuerpo cortado. Tenía muchísimo sueño, estaba súper cansado. Y fue como que lo más, o sea, fue como que lo más fuerte que tuve, porque la neta ni se me fue el gusto, ni se me fue el olfato, ni tuve fiebre. O sea, de verdad me trató súper, súper bien el virus en este hecho, pues de que tengo las vacunas. Si todavía no las tienen, pónganselas, por favor. Si ya las tienen, pónganse su refuerzo. Si ya les está dando COVID o si ya les dio, o si están en este tránsito de que están enfermos otra vez, o es la primera vez que les da, cuídense, cuiden a su familia, aíslense, sigan todas las recomendaciones. Ya sé que esto parece como disco rayado y así porque lo vemos en todo, estamos saturados de este tema, pero de verdad es solamente porque, pues de verdad sí es algo importante. Ha muerto muchísima gente a raíz de este bicho. Entonces de verdad tenemos que ser un poquito como más empáticos en el hecho de cuidar al otro, no saliendo, pues no haciendo brutalidades, ¿no? La neta. Entonces, si tú estás atravesando por esto, te mando la mejor de las vibras, en serio, y de verdad deseo que a ti o a tu familia o quien en este momento tenga COVID por parte tuya, pues que de verdad les sea muy, muy leve todos los síntomas y pues que lo veamos con la mejor cara, porque a mí me sirvió muchísimo eso, la verdad, me sirvió muchísimo como estarme burlando en mis redes sociales de que tenía COVID y así. Digo, evidentemente no tiene nada que ver con hacer burla por todo lo serio que es el tema, sino porque yo también dije, ay, no, ¿sabes qué? No me voy a deprimir porque lo tengo, mejor me cago de risa, y la verdad es que me sirvió bastante bien, ¿no? Entonces, pues de verdad, espero que la pasen bien en caso de esto, porque aparte fue bien chistoso, o sea, yo llevaba 2 años de récord de llegar sin COVID y llega 2022 y ¡pum! Perro, ¿no? La verdad, pero ya, o sea, la neta también agradezco que ya me dio, porque pues al final del día ya espero que si me vuelve a dar después ya no sea tan fuerte. Digo, tengo las 2 vacunas, en estas próximas semanas espero ponerme el refuerzo y así. Entonces hagamos lo que nos toca hacer para que no nos dé, y que si nos da, pues no nos dé tan fuerte, la neta, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ahora sí, les doy la cordial bienvenida a este nuevo año, a este nuevo ciclo en estos podcasts también, porque de verdad ya me comprometí a hacerlos más seguido y ustedes saben que no nada más es hablar de VIH, es hablar de música. También quiero empezar a hablar de películas porque no mames, traigo una euforia, pero no euforia de la de Zendaya. Traigo una euforia muy, muy, muy cabrona con Scream, con la nueva película de Scream. Soy fan de la saga, entonces también dije,
hoy es momento de explorar nuevos horizontes. Este año es momento de explorar nuevas cosas. Y pues también me gustaría hablar como de cine, de las películas, hacer también como alguna review y todo este pedo. Es algo que voy a llevar a cabo en este año, porque pues al final no me voy a ir a meter al cine a ver todas las películas y así. O sea, simplemente como hablar de estas películas como más populares y todo este pedo. Evidentemente voy a seguir hablando de discos. Entonces, que es como que lo que también, aparte de lo del VIH, pues también es mi mero mole hablar de música. Pero pues, ¿por qué no explorar también el mundo del cine? La neta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pedo. Ando viendo ahí cómo poder coordinar este tipo de podcast. Pero pues bueno, se vienen cosas padres en este show, en este programa. Y espero que ustedes las disfruten y que pues también me den sus feedbacks, porque siempre es bien importante también si les gustaría o no. Porque, no sé, ustedes ya saben mis redes sociales, y porque aparte me escriben un chingo por ahí. Entonces, pues escríbanme también si les parece, si no. Y pues nada, espero que les guste este primer episodio con el que empiezo el 2022. Híjole, y es que, digo, ya vieron el título, pero pues la neta sí es algo bien, bien fuerte, porque a raíz de muchas situaciones, digo, ya vamos a empezar con el tema. A raíz de muchas situaciones, la verdad es que siento que es necesario hablar de esto, y cierto que a veces pues todos somos evidentemente diferentes, tenemos diferentes tipos de ver la vida, diferentes visiones, diferentes metas, muchos aspectos, ¿no? Como seres humanos individuales que somos, pues tenemos diferentes formas de pensar y todo este pedo. Pero creo que a lo largo de estos años en los que llevo viviendo con VIH, me he dado a la tarea, como siempre se los he dicho, de hacer lo que me toca hacer para estar mejor, ¿no? Tanto para mi salud mental, mi autoestima, mi amor propio, porque el VIH no nada más se trata de hablar de CD4, de antirretrovirales, de carga viral. O sea, no nada más se trata como de eso. Yo siempre se los he dicho, el VIH viene de la mano muchísimo con la salud mental, con el amor propio, con el autoestima, con la sexualidad, evidentemente. Entonces me he dado a la tarea, evidentemente, desde que me diagnosticaron, pues a trabajar como estas áreas en mí para hacer, para tener más seguridad, para tener más conocimiento, evidentemente, acerca del tema, porque digo, el hecho de que vivo con VIH no me hace experto en muchas otras cosas, porque pues no sé, evidentemente, algunas otras, y las cuales, cuando escucho hablar de ciertos temas que no sé, pues evidentemente me pongo a investigar y a cultivarme en todo este tipo de información que es vital, que es necesaria para mí como persona que vive con VIH, y al final del día, pues no tanto como persona que vive con VIH, ¿no? Sino también como para poder transmitir esta información a personas que no viven con el virus o que desconocen de todo este tema. Entonces, como les decía, durante estos años me he dado a la tarea de poder tener esta apertura a muchas cosas, ¿no? De aventarme a situaciones incómodas, de vencer el miedo, que de esto se trata este podcast, porque, y les decía, yo sé que todas las personas funcionamos como diferente, ¿no? Pero si nosotros mismos no hacemos algo por nosotros mismos para estar mejor, nadie más lo va a hacer. O sea, podrás tener muchísimos amigos que te echan las porras y familiares que te apoyan, pero pues si tú no tienes esta iniciativa, nomás no. Yo sé que mucha gente a nuestro alrededor sí es un impulsito, o sí es un motor que te ayuda muchas veces a decir, ok, sí lo voy a hacer, ¿no? Ya sea cambiarte de trabajo, cortar al novio, salirte de tu casa, independizarte. O sea, hay mucha gente a nuestro alrededor que sí nos da este empujoncito, que son ese escalón para poder dar el siguiente paso, o como tal un salto al vacío, ¿no? Y pues ya en la caída vamos viendo qué pedo y vamos viendo cómo le hacemos, ¿no? Que muchas veces así me han funcionado las cosas, oigan. O sea, la neta he tenido mucha suerte en muchos aspectos, o en algunas situaciones. La neta sí he tenido un chingo de suerte, porque soy como mucho de aventarme, y ya en la caída voy viendo de dónde me agarro, voy viendo cómo caigo. O sea, de verdad soy así, y me ha funcionado. Yo sé que evidentemente hay muchas personas que necesitan hacer un plan, que yo también tengo esa parte, ¿no? En la que siempre estoy planeando como todo y así. Y enfocándome un poquito en todo esto, es precisamente porque les quiero hablar de una palabra que he escuchado muchísimo pues sí, que he escuchado en sus mensajes de audio, tanto en Instagram como en WhatsApp y así, y también que he leído muchísimo en sus DMs de Twitter, de Instagram también,
que ha sido en estas últimas 4 semanas una constante. Y la palabra, como ustedes lo pueden ver en el título del podcast, pues es la palabra miedo. Y más ahorita, con todo este pedo del COVID y así, ha habido muchísimos mensajes en mi bandeja de entrada de... oye, es que pues vivo con VIH y pues ahora que se me complicó porque pues ya me dio COVID y tengo miedo que se complique y tengo miedo que esto y tengo miedo que el otro y miedo. De verdad, les impresionaría la cantidad repetitiva de veces que he leído en estos últimos 4 semanas esa palabra. Bien, este podcast, este episodio, este podcast no es como que es simplemente motivarte para que enfrentes tus miedos, ¿no? Porque no es justo vivir con miedo. Miren, yo a lo largo de ciertos años, de ciertas experiencias en los que me he metido a estudiar cábala, en los que me he metido a leer libros de inteligencia emocional, de autoestima, de amor propio, de enfrentar tus miedos, de ponerte en situaciones incómodas, de cábala. Entonces, he aprendido también que el miedo es algo bonito. Vamos a empezar desde ahí. Se supone que el miedo tiene 2 tipos de función. Una es el miedo que te impulsa a enfrentar tu miedo y el miedo que te paraliza, ¿no? Y por lo general los seres humanos estamos siempre viviendo en el miedo que nos paraliza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final del día por el miedo a veces no nos aventamos a hacer las cosas. Y también está bien porque el miedo es un sentimiento, es una emoción que por naturaleza tenemos los seres humanos y que es normal que sintamos, ¿no? Pero lo que no es normal es que vivamos en esa situación de miedo que no nos hace reaccionar, que nos deja inmóviles ante las situaciones y que ahí vamos, y que por el miedo pues ahí vamos por la vida desperdiciando las experiencias y el aprendizaje. Porque el miedo también te trae aprendizaje, te trae experiencias, te trae conocimiento. Y justo, hablando, enfocándome un poquito como al tema de lo del VIH, estos días estas semanas más bien que he escuchado muchísimo la palabra miedo, no podemos frenarnos nomás porque tenemos miedo. Le decía yo a un chavito el otro día, porque hice una dinámica de preguntas en Instagram y me decía, debería de tenerle muchísimo miedo, pero así, o sea, puso muchísimo. Se debería de tenerle muchísimo miedo al VIH porque ahorita se puede complicar las cosas por COVID. Evidentemente, si me lo pregunta directo a mí, yo le puedo decir, güey, pues yo la pasé a toda madre con el COVID y con el VIH viviendo en un mismo cuerpo, cabrón, ¿no? Entonces, o sea, yo le puedo decir, yo la pasé bien, güey, o sea, no tendría por qué haberla pasado mal, ¿no? Pero partiendo de que todos somos diferentes y vemos las cosas desde un punto muy, muy, muy válido también, pero muy diferente, pues evidentemente mi COVID combinado con el VIH dentro de mi cuerpo, pues evidentemente no es lo mismo para todas las personas que vivimos con VIH y que también están teniendo COVID ahorita, ¿no? Entonces yo cuando respondí esa pregunta fue como de, ok, creo que no necesito responder como por ese lado, mejor yo le hago una pregunta a él. Y le respondí en esta dinámica de Instagram, le dije, a ver, tú dime si de algo te va a servir tenerle miedo a esta situación. Tú dime si de algo ¿de qué te sirve el miedo a ti? ¿No? Ya no me contestó. La verdad es que la verdad no he visto, no he revisado bien mi bandeja de entrada si este chico me respondió o algo así. Yo espero que sí, para poder tener un diálogo con él y poderle hacer entender que el miedo pues realmente lo está paralizando y que en su situación no es tan bueno sentir ese miedo, porque pues lo está encasillando en no hacer nada, ¿no? Y les quiero poner un ejemplito, un poco como analogía también. Yo yo antes, tipo 11, 12 años, pues era muy aficionado como de ir a la feria de Chapultepec, que a Six Flags y todo bueno, que de hecho todavía me tocó en algún momento. Bueno, ustedes saben porque siempre se los he dicho, la neta, este año, 2022, cumplo 34 años, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que uno de mis tíos nos llevaba mucho a todos los, o sea, nos reunía a todos los primos y nos llevaba, me acuerdo que todavía me tocó Reino Aventura, o sea, antes de que Six Flags comprara
este parque se llamaba Reino Aventura aquí en México. Bueno, en Ciudad de México, pues es que ya me di cuenta que de repente hablo como mucho de todo lo que pasa en México y hay chicos que me han escrito así como que, güey, no mames, o sea, hay gente que te escucha desde Colombia, desde Perú, Argentina y todo este, pero yo dije, bueno, ok, entonces ya por eso también especifico como, como ciertas cosas regionales que pasan aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, de repente yo, pues me tocó ir a este parque Reino Aventura antes de que fuera todavía Six Flags, pero estaba yo muy chiquito, o sea, sí lo recuerdo como muy vagamente, pero recuerdo que incluso vi a Keiko, cabrón, o sea, todavía me tocó ver a Keiko ahí en el pinche estanque a la verga. Entonces, justo, ya yo siendo un puberto, un adolescente de 11 12 años, pues ya era Six Flags aquí en la Ciudad de México, entonces me tocaba y puta, yo me acuerdo que me desvivía en los juegos, o sea, me subía una y otra y otra y otra, evidentemente las veces que pudiera, dependiendo de la gente que hubiera en el parque, ¿no? La neta. Pero, o sea, de repente sí era yo súper atrevido a este tipo de cosas como de subirme a las montañas, de sentir la sensación de vacío cuando vas en la caída libre. O sea, sí han sido cosas que yo dije, wow, ¿no? Que me gustaban un chingo. Y conforme fue pasando el tiempo, pues al final fui creciendo, fui teniendo como más responsabilidades, pues que entras a la secundaria, que después a la prepa. Entonces vas teniendo como más, pues vas creciendo, te vas volviendo adulto, ¿no? Entonces fui haciendo como más espaciadas mis idas a este parque de diversiones y la neta me di cuenta que conforme vas creciendo, pues evidentemente le fui teniendo un poquito más de miedo a las alturas, a la velocidad, a la adrenalina, al vértigo. O sea, le tenía miedo a la sensación de lo que yo iba a sentir ahora que me subiera con cierta edad a la montaña rusa, ¿no? O a cualquier juego mecánico X, ¿no? Entonces, de repente hubo un momento en el que sí iba unas 3 o 4 veces por año a este parque de diversiones. Y justamente conforme fui creciendo, se iba aumentando como este miedo, ¿no? De que estás formado en la pinche fila esta para entrar a cualquier tipo de juego y que de repente te quedas ahí como de, ay, ya tiene años que no me subo, ¿no? Porque de repente sí hubo un lapso que yo dejé de ir, yo creo que como unos 3 años, 3, 4 años a este parque. Entonces yo decía, ya cuando estaba formado decía, chingada madre, ay, voy a sentir bien culero. Porque aparte ya ves las cosas con más miedo, o sea, ya las ves desde una perspectiva pues súper diferente a que cuando eres puberto, ¿no? Porque pues cuando eres puberto te vale verga la vida, te vale verga, ¿no? Te metes a pedas clandestinas, te vas a fiestas hasta súper bien lejos de tu casa, o sea, te vale verga, la neta, ¿no? Entonces justamente esto me pasó y hago esta analogía de estos parques de diversiones porque les decía, yo conforme fui creciendo, pues evidentemente vas teniendo más responsabilidades, te vas haciendo adulto y pues vas dejando a veces un poquito como que la diversión de lado, ¿no? Y diversión me refiero a que pues tiene que ver con este tipo de parques, ¿no? De donde ahí están los juegos mecánicos y así. Entonces justamente pues ya no era lo mismo ir a estos parques cuando tenía 12 que cuando tenía ya 16, ¿no? Y ya no era lo mismo ir a los 16 que cuando tenía 21. Y ya no era lo mismo cuando tenía 21 cuando tenía 26, ¿no? Entonces iba creciendo como este miedo a la sensación desconocida de cómo yo a esta edad voy a sentir subirme a ese pinche juego, ¿no? Porque pues ya te dan más miedo más cosas, ya has vivido más experiencias, o sea, ves más cosas que de repente en tal pinche país se cayó una pinche montaña rusa el carrito se salió de las vías, o sea, empiezas a ver más cosas y pues también te genera esa sensación de incertidumbre, que esa incertidumbre pues te genera miedo, el miedo a cómo vas a reaccionar ya cuando estés arriba del pinche carrito, ¿no? O de la pinche montaña rusa. Y me gusta hacer esta analogía porque al final del día, y me gusta hacer esta analogía con todo este tema del miedo hacia lo del VIH, porque al final del día también el VIH es una montaña rusa de emociones bien cabrona. Díganme, ustedes que viven con VIH también, o sea, ¿cuántas veces no han sentido ese vértigo, ese miedo, esa sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar cuando le dices a alguien tu diagnóstico, cuando vas a tener relaciones sexuales? O sea, de verdad es un miedo bien feo, porque yo he estado ahí también, evidentemente, pero como les decía hace un rato, me he dado a la tarea de hacer lo que me toca para ir erradicando ese miedo o para poder afrontarlo, ese miedo, ¿no? Incluso ha habido situaciones en las que yo mismo he traído el miedo hacia mí para decir qué necesito aprender de aquí, ¿no? O sea, o qué experiencia nueva me va a dar este pedo. Y bueno,
haciendo esta analogía del parque de diversiones con el miedo acerca de lo del VIH, como les decía, tiene muchísima analogía, tiene muchísima similitud porque pues al final el VIH es una montaña rusa de emociones muy fuerte. Pero, ¿qué es lo que nos va a hacer sentir o cómo es que el miedo nos va a hacer accionar ante ciertas situaciones? Yo siempre he pensado que el miedo tiene que ser parte de ti, tienes que hacerlo tu amigo. El miedo te hace perderle el miedo a las cosas, ¿no? El miedo a mí me ha hecho afrontarlo, me ha hecho como tener estos huevos de decir, pues ni pedo, me aviento, ¿no? Entonces yo lo que les decía al principio de este podcast, pues el miedo no te puede paralizar, porque entonces te estás perdiendo de solucionar incluso algún problema, de incluso tener una claridad con tus familiares, con tus amigos, con tus parejas sexuales, con tus parejas sentimentales, te hace de repente a veces frenarte y eso no está tan padre. Eso no está tan padre porque no sabes lo que puede derivar, no sabes todo lo bueno que podría derivar afrontar tu miedo, ¿no? Entonces yo, como les decía en la historia esta de Instagram, en la dinámica de preguntas, yo les decía, bueno, de algo o sea, neta, ¿de qué te está sirviendo el miedo a ti, güey? O sea, ¿de qué verga te está sirviendo el miedo, no? Supongo que probablemente su respuesta va a ser, pues no me está sirviendo de nada, porque pues al final del día nomás me está paralizando y nada más me está haciendo hacerme chaquetas mentales en la pinche cabeza, ¿no? Entonces, el miedo es un sentimiento que por naturaleza tenemos todos los seres humanos, es bonito y está bien, pero no está bien que no nos deje accionar, no está bien que nos ponga una barrera de decir, chingada madre, otra vez estoy sintiendo esto, otra vez no lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos tiene que servir y las tenemos que hacer parte de nosotros, porque no podemos ir por la vida con el miedo. Digo, yo sé que es muy difícil ir por la vida gritando que vives con VIH porque pues desafortunadamente aquí en México y en el mundo, por supuesto, hay lugares en donde te matan por decir incluso solamente que eres gay, ¿no? O que eres parte de la comunidad. Entonces no es esto, ¿no? De que vayamos por la vida gritando y no. Tiene que ver con el hecho de que tú te sientas tranquilo. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces yo también lo hice? ¿Cuántas veces por miedo no dije mi diagnóstico, no? Y que de repente pasaron los años y que me alejé de muchas personas y que después esas personas me volvieron a contactar y que me decían, ¿por qué te alejaste? Y yo, no, pues es que la neta, digo, obviamente yo ya trabajando mi seguridad y todo este pedo, y una vez hecha mi catarsis en lo del tema del VIH, pues yo le decía, pues es que la neta en ese momento pues acababa de ser diagnosticado y pues no sabía cómo lo ibas a tomar y todo este pedo, ¿no? Entonces justamente ahora esas personas fueron como de, oye, no, pero pues es que me lo hubieras dicho, yo no tengo pedos con ese tema y la chingada, ¿no? Entonces, de alguna manera eso me hace a mí hacer una introspección y decir, verga, si en ese momento no hubiera tenido miedo o hubiera afrontado mi miedo, otra cosa, otra historia hubiera sido, ¿no? Entonces también ese tipo de situaciones que se me fueron dando un tiempo como muy seguidos, me hicieron abrirme los ojos de decir, a ver, no está bien que estés teniendo miedo tan seguido. No puedes vivir con miedo, porque pues muchas veces lo que hace el miedo es irte haciendo más solo, que no quieras tener contacto con gente, que te evites como problemas, y pues no, tampoco se trata de eso. O sea, está bien padre que nosotros como seres humanos nos construyamos nuestra soledad y que aprendamos a estar solos, eso está bien chido, la neta. Pero estar solo no significa tener soledad, son cosas bien diferentes. Y cuando el miedo te hace excluirte tanto al grado de tener soledad, ahí es cuando ya no está tan chido, la neta, ¿no? O sea, el miedo no nos puede frenar de nada, ni de nuestra vida sexual, ni de nuestra vida social, ni de nuestra vida laboral, ni de nuestra vida familiar, de nada, ¿no? Y como les decía, el VIH también viene muchísimo de la mano con la salud mental, el amor propio, la autoestima y todo este pedo. Entonces, si no vamos afrontando este tipo de situaciones, o sea, no vamos a saber qué va a pasar y no vamos a saber cómo nos va a afectar, porque al final del día las experiencias te afectan, pero tú tienes que, o sea, tenemos que aprender a que siempre tiene que ser por nuestro bien. O sea, no importa el panorama de cómo las cosas se puedan ver. Tenemos que confiar siempre en que todo panorama es para nuestro bien, para nuestro aprendizaje y para convertirnos en la persona que debemos ser, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo,
hay muchas personas que ya que vivimos con VIH, pues tenemos miedo de decir el diagnóstico, de perder a alguien porque se lo digamos. Vivimos con el miedo post-sexo, después de haber cogido con alguien, vivimos con el miedo de, ¿y si se entera que vivo con VIH? Y no sé qué, porque yo siempre le he dicho, también, el hecho de que tú sepas que yo vivo con VIH y tú no, y cojamos, no quiere decir que yo me voy a hacer responsable de cualquier tipo de cosa que afecte tu salud sexual después de haber cogido conmigo. Porque luego es bien fácil para muchas, porque hay gente bien gandalla allá afuera. Hay chicos, chicas y chiques bien gandallas allá afuera que me han tocado un par de experiencias, la neta, que perfectamente saben mi diagnóstico, perfectamente saben que soy indetectable y así, y como a los 3, 4 meses de que, oye, es que me dio sífilis y no sé qué, y que la chingada, y yo, a ver, yo soy indetectable, tengo 3 años sin ninguna infección de transmisión sexual. No sé y no me interesa cuánto tiempo tú te hiciste, o sea, cuánto tiempo tienes tú de haberte hecho unos últimos análisis, ¿no? Porque de repente es bien fácil aventar la piedra. Y no, yo también, ese miedo también se lo perdí, ¿saben? O sea, ese fue uno de mis miedos. Que el hecho de que yo cuando me diagnosticaron que dije, verga, creo que me da miedo que sepa el güey que tengo VIH, porque evidentemente en algunos momentos no lo dije, ¿no? Y recordemos que estamos en todo nuestro derecho de decir o no decir nuestro diagnóstico. No es una obligación. Entonces, pues yo decía, ay, no, es que me hacían sentir mal a mí, ¿no? Sabiendo que yo era indetectable, sabiendo que llevaba mi tratamiento bien, sabiendo que no he tenido ninguna infección de transmisión sexual en 3, 4 años, me hacían sentir mal a mí, ¿no? Me hacían sentir mal a mí de decir, es que por ti, yo dije, no. Y dije, le tengo que perder el miedo a este tipo de situaciones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues afrontándolas. Y era lo que les decía. El miedo no puede paralizarte, el miedo te tiene que ayudar a enfrentar tu miedo. Lo repito de nuevo, ¿no? Entonces, yo te perdí muchos miedos a base de enfrentarlos. O sea, al final del día, pues iba con el miedo, la neta, ¿no? O sea, pero pues lo afrontaba porque así es como tenía que ser. Entonces no le tengan miedo a nada. Analicen, piensen un ratito, hagan un tiempecito de introspección con ustedes, y abracen su miedo. Pero de verdad pónganse a pensar que el miedo los tiene que hacer actuar, los tiene que hacer ver las situaciones de otra manera, porque en el momento en el que tú estás aprendiendo algo, tú estás ganando algo para tu vida, para tu aprendizaje. Entonces, no tenemos, las personas con VIH no tenemos por qué vivir con miedo. Repito, yo sé que esto no tiene nada que ver con gritarlo a los 4 vientos, porque pues desafortunadamente hay crímenes, hay homicidios por decirlo a veces, porque muchas veces se cree como que, ay, pues sí, como tú lo gritas a los 4 vientos y nadie tiene tema con eso. No, güey, o sea, de verdad, en algún momento de mi vida también, y por momentos, hay momentos de incertidumbre y hay momentos en los que de repente también a veces ser tan visible no es tan bueno, porque tú no sabes con qué pinche loco te estás encontrando ahí afuera, o no sabes quién a través de tus redes sociales te está acosando o te está siguiendo, o sea, porque hay gente bien loca allá afuera, la neta. Pero el hecho de que haya gente bien loca allá afuera tampoco nos tiene que detener para seguir viviendo nuestra vida, para seguir teniendo aprendizajes, para seguir enfrentando situaciones, para seguir afrontando nuestros miedos. No podemos nada más sentarnos y esperar a que todo llegue, a que, ¿no? O sea, no podemos estar inmóviles ante el miedo. Repito, sé que hay situaciones que están fuera de nuestras manos a veces, como les decía, digo, ya yéndonos a un extremo muy extremo, no sabemos cuándo nos vamos a ir de este plano, ¿no? Entonces, pues hay que vivir la vida bonita en tu manera, que creas que sea necesaria vivirla bonita, pero lo bonito no tiene nada que ver con el miedo. Entonces, si tú estás ahorita viviendo tu vida un poquito con miedo, ponte a pensar si eso te está trayendo algo bueno, para empezar por ahí. O sea, porque no creo de verdad que estar pensando, y te lo dice alguien que está diagnosticado con pensamiento obsesivo. Tengo pensamiento obsesivo. Tiendo desde muy chiquito a llevar las cosas en mi cabeza a unas situaciones súper extremas de
imaginarme escenarios falsos de cosas que ni siquiera están pasando. O sea, digo, ya evidentemente todo eso lo he trabajado en terapia y así. Y te lo dice alguien, repito, que sufre de pensamiento obsesivo y que ha luchado contra ese pensamiento obsesivo, que muchas veces ese pensamiento obsesivo estaba disfrazado de miedo, o el miedo estaba disfrazado de pensamiento obsesivo, no lo sé, ¿no? Pero de que había la combinación de estas dos cosas en mi cabeza, en mi corazón y en mis hechos y en mis situaciones y en mis sentimientos, claro que estaban combinadas, ¿no? Y justamente ahí fue cuando empecé a trabajar en terapia como que todo este pedo y, y yo sé que muchas personas a veces, incluso yendo a terapia, no dicen que viven con VIH y todo este pedo. Entonces, no, si vas a tomar ese paso de poder ir a terapia, que sea con alguien de confianza, que sea con alguien que te lo recomienda porque sabe a lo mejor que fue un amigo con él, no sé, ¿no? O sea, pero que realmente sea también un terapeuta de confianza con el que realmente le puedas contar todo, que realmente te puedas meter en ti y te puedas conocer y tengas esos huevos de poderte conocer tal y como eres, porque la terapia evidentemente lo que muchas veces hace pues es conocerte, ¿no? Y no nada más conocerte bien, o sea, conocer tu lado culero, tu dark side, o sea, te hace conocer realmente quién eres y muchas veces la gente no está preparada para conocerse. Yo cuando realmente conocí quién era dije, verga, ¿qué tipo de ser humano soy? Porque eso es lo que hace la terapia. Pero al final del día, a mí mi terapeuta me dijo, ¿y sabes qué? El que seas así en este ámbito, o sea, el que seas así en tu dark side, está bien, ámalo, abrázalo, pero pues ahí déjalo, no lo ocupes, no lo veas, no lo uses, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, ese miedo también a ser quienes somos, debemos de afrontarlo para amarnos un poco más cada día, ¿no? Entonces también el amar todo lo que tú eres está bien padre y es bien bonito, porque eso incluye amar tus miedos. Y una vez que amas tus miedos, vas viviendo más ligerito, en serio, de verdad se los digo. Entonces, no podemos estar nada más pensando, como yo, que en su momento o en sus años lo hice, nada más sentarme y ponerme a pensar, es que nadie me va a querer, es que por el diagnóstico no voy a volver a coger, es que por el diagnóstico no voy a volver a tener amigos, es que me siento con un pez. O sea, no, de verdad. Hay miedos que tenemos que afrontar y que son de manera súper directa. Y como les decía, hay cosas que no están en nuestras manos, como que alguien te esté acosando, como el que alguien llegue y mate a alguien. O sea, y me voy a esos extremos porque vivimos en un mundo bien loco donde están pasando ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo yo que afrontar y abrazar tus miedos o erradicar, o bien, si no los quieres amar y no los quieres abrazar, séle indiferente a tu miedo. No le tengas ningún tipo de sentimiento a tu miedo. Déjalo pasar, séle indiferente. Pero si quieres realmente tener esta catarsis, esta sanación de estar un poco mejor contigo, lo que yo te puedo recomendar, evidentemente, porque yo lo hice y así me funcionó. Pero pues tú también tienes que hallar la manera de cómo te funciona a ti, porque pues todos somos diferentes. Pero a mí me funcionó muchísimo ir a terapia, me funcionó muchísimo abrazar mis miedos, me funcionó muchísimo formar parte de ellos y lo más importante, afrontarlos, exponerme a estar vulnerable en ciertas situaciones. O sea, pero ya cuando estuve vulnerable, adquirí la experiencia, adquirí el aprendizaje y dije, wow, qué bonito es el miedo, porque el miedo me hizo afrontar mi miedo, me hizo accionar, me hizo caminar, me hizo moverme y ahora ya estoy más adelante de donde estaba ayer con el miedo, ¿saben? Entonces, tenía muchas ganas de hablarles de esto porque evidentemente el VIH es un tema fuerte en muchos aspectos, pero no tiene por qué, pero para ti individualmente, o sea, socialmente es un tema muy fuerte, evidentemente, pero no te tiene que afectar de la misma manera que le afecta a fulanito, ¿no? Entonces tienes y tenemos que empezar a ser un poquito individualistas sin llegar a ser egoístas, en que mi VIH y mi miedo son diferentes al de fulanito o son diferentes al de toda la sociedad, ¿no? Porque a veces el miedo lo desarrollamos
por ver ejemplos de otras personas o por la sociedad. Nosotros a veces, muchas veces desarrollamos nuestros miedos por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, por las experiencias de nuestros amigos, por muchas cosas, ¿no? Y te generan miedos que no tenías. Entonces debemos de empezar también a pensar qué miedos son míos y qué miedos me los provoca alguien más. Entonces empieza a desecharte de esa basurita analizando qué miedos no te pertenecen, qué miedos te los infundaron, ¿no? O sea, y eso no significa que a lo mejor no vayas a pasar por esa experiencia de miedo, ¿no? Eso significa que lo que tienes que hacer es echarte esa basura de miedo, porque al final no es tu miedo, te lo infundaron con una experiencia que te contaron, pero tú no has pasado por eso y a lo mejor ni vas a pasar. Lo único que te tiene que quedar de ese miedo que te infundaron o que alguien llegó y te metió ese miedo es simplemente tenerlo como experiencia y estar alerta de que, bueno, pues si mi amigo ya me contó que le pasó esto, pues bueno, lo voy a tomar como experiencia, no me ha pasado a mí, no le debo por qué tener miedo a esa situación, simplemente voy a estar atento y alerta para cuando yo esté en la misma situación de esa persona, pues saber cómo actuar o saber qué hacer, ¿no? Y justo es a lo que vuelvo. Ya teniendo en mente todo eso, lo que hace el miedo es que acciones, que actúes y tengas tú tu propia experiencia diferente y entonces sí de plano poder decir, ay no, pues a mí ya me pasó también eso y pues la verdad es que la pasé pues no tan mal, pero miedo no me generó, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a irnos deshaciendo de los miedos que no son de nosotros o que cuando pasamos por las experiencias que alguien más nos cuenta decir, pues ok, pasamos por la misma experiencia pero a mí me fue diferente y no debo de tener miedo como de eso, ¿sabes? Entonces tenemos que aprender como a diferenciar nuestros miedos, nuestros meros y puros miedos, a los miedos que nos va poniendo la sociedad y así, ¿no? O sea, y otro ejemplo así como súper rápido. De repente, pues yo agarro de ver las noticias y así, y pues de repente ya sabes, ¿no? Que asaltaron a tal lado, hubo un crimen en tal bar, o en tal antro se metieron a disparar y que todo este pedo, digo, chin, o sea, claro que me provoca una sensación de miedo, pero evidentemente no, desafortunadamente no puedo dejar de salir a un antro, a un lugar, porque pues también como ser humano tengo necesidades de salir, de distraerme y de todo este pedo, ¿no? Simplemente lo hago de una manera como más precavida. Pero el hecho de que yo ya lo tome de una manera más precavida no tiene que decir que voy a ir por la vida a la defensiva, que voy a ir con miedo, porque ahí es donde realmente también importa el hecho de las situaciones, ¿no? Porque vamos de repente y vamos con miedo, y vamos a la defensiva, y vamos alejando a todo mundo, y vamos predispuestos, y pues no, tenemos que ir de una manera más relajada por la vida, porque cuando vas con miedo, pues lo atraes. Y eso está bien comprobado, son energías. O sea, son energías, entonces debemos ir por la vida más ligeros. Es como les decía, hay que empezar por deshacernos esta basurita de saber identificar qué miedos sí son nuestros, qué miedos no, a qué sí le debo de tener miedo, a qué sí debo de afrontar de manera inmediata el miedo, a qué miedo le tengo que dedicar un proceso. Pero chicos, chicas, chiques, de verdad, y referente ya específico a la gente que vive con VIH, no podemos ir por la vida con este miedo, ni en lo sexual, ni en lo social, ni en lo laboral, ni en lo familiar. Yo sé que muchas de nuestras situaciones, o sea, que muchas situaciones están fuera de nuestras manos, ¿no? Pero lo que está en nuestras manos hacer es hacer lo que nos toca hacer para dejar de tener miedo, para ir por la vida más ligeros y para ir disfrutando simplemente la vida. Porque lo que hacemos también como seres humanos es vivir en el pasado o vivir en el futuro. Y se los he dicho y repetidas veces. Y lo que dejamos de hacer es estar ahorita. Y si hoy tú te pones a quitarte tus miedos hoy, vas a respirar más padre. Te vas a sentir más ligero. Y de verdad tenía muchísimas ganas de hacer este episodio. Porque a veces es muy frustrante y yo sé que cada quien siente de una manera diferente, pero yo con cada chico que me escribe de verdad me pongo a platicar, de decir, a ver, pero pues ¿por qué estás sintiendo esto? ¿Qué te pasa? Evidentemente siempre que hay algo en lo que yo ya no puedo ayudar, pues evidentemente siempre es como que, oye, te voy a recomendar a alguien que ya en este caso pues es ayuda profesional de un terapeuta, de un psiquiátrico, de un psicólogo, ¿no? Pero siempre con las herramientas que yo tengo a la mano, siempre trato de ayudar a la gente porque pues todos nuestros miedos son diferentes. Pero
yo siempre trato de verdad de que la gente vea el miedo de una manera un poco más bonita y que su miedo lo lleve de miedo, lo lleve a un lugar más sano para que puedas vivir o para que pueda vivir esa persona su vida de una manera más ligera, más padre, más bonita, porque pues imagínate, de por sí la vida está bien culera allá afuera. Y aparte de vivirla con tus propios miedos, pues no, mijo, hay que ponernos las pilas en serio. Hoy estamos, mañana quién sabe, mijos. Entonces, la neta, espero les haya gustado este episodio y darles algo de qué pensar para que lo analicen y de verdad se pongan a practicar y hacer las cosas que tienen que hacer para vivir su vida más ligerita. Porque la vida es bien bonita. Y de verdad les voy a decir algo que de repente a veces mucha gente no lo entiende. La vida es bien bonita. Y la vida también es bien bonita viviéndola con VIH. O sea, no por el hecho de tener el virus, porque pues estar enfermo de cualquier cosa está de la verga. Pero vivir la vida es bonito, incluso si tienes VIH. No tiene por qué cambiar absolutamente nada. O sea, sí cambian algunos aspectos, pero no tiene por qué ser un cambio radical, en serio. Y pues nada, espero que me sigan en redes sociales. Ya saben que estoy como @obedcarrera en todos lados. Escríbanme ahí, ahí nos leemos. O si es en Instagram, pues ahí nos mandamos audios también. Si necesitas ayuda, si quieres platicar con alguien, ahí están mis redes. Y evidentemente si necesitas ayuda profesional y todo esto, también conozco gente que te puede ayudar. Y escríbeme, ¿va? O si tienes a algún conocido que ande pasando por alguna situación, pues igual que me contacte y pues vemos cómo el chiste es ayudarnos en la manera de que podamos desde nuestra trinchera y con nuestras herramientas. Entonces hay que ser comunidad en este tipo de temas. Y pues nada, espero les haya gustado. Ya les dije mis redes y pues ahí nos andamos escuchando. Qué bueno que llegaste hasta este punto. Te agradezco que hayas escuchado todo, que te hayas chutado todo el podcast. Y pues nada, cuídense, vivan el hoy. Solamente tenemos eso, el hoy. Les mando un beso y un abrazo. ¡Mua!